Olá, boa noite a todos. Em 2026, bem-vindos à live do nosso querido Pedro Buenas noches, aqui pelo canal do bienvenidos en este Instituto 2026 a un nuevo live del hermano Primeira live Pedro desse ano. Boa por noite, el irmão canal Pedro. del Instituto Vida para Todos, Boa el noite, primer André. live de este Não año. sei o que houve com seu áudio. Buenas noches, Andrés. Pareceu um pouco No sé qué pasó con su audio de pronto. nítido, né? Mas, de qualquer forma, vamos No está muy nítido. De cualquier manera, vamos a comenzar do ano de 2026. nuestro primer live del año 2026. A nós, né, começamos este Con ano, gran expectativa, 2026. nosotros comenzamos este año 2026. A respeito Me gustaría comenzar y comentando 2025, que foi con respecto a la retrospectiva dia do ano, del 2025 dezembro de 2025. que nosotros divulgamos el último día del año de 2025. Voy a leer algunos párrafos y vamos a comentar. Depois que Ló se separou dele, Dijo el Señor a Abraham, os olhos, después que Lot se separó de él, onde está levanta los ojos para o sul, y mira de donde tú estás hacia el norte, el sur, a oriente y occidente. eu te darei a ti. Porque toda la tierra que ves, te la daré Levanta-te, a ti y a tu descendencia para siempre. no seu comprimento, Levántate na sua largura, y recorre la tierra por todo su ancho, su largo, porque yo te la daré. 13, versículos de 14. Está en Génesis 13, versículo 14 y 15 y versículo 17. Es muy interesante que este texto, Na nossa Bíblia, él viene depois que en nuestra Biblia después disse o Senhor a Abraão, depois que Ló que se el separou versículo 14 dele. dijo, É muito y interessante Jehová dijo a Abraham después que Lot se essa apartó de él. ênfase que Es Deus muy quer dar, interesante porque até este énfasis que Dios nos quiere dar, enquanto Ló estava ainda porque com Abraão, hasta que Lot havia uma estaba aún con Abraham, né, de propósito, uma había una divergência de divergencia motivação, né? de propósitos. Que Abraão, Eran divergentes sus motivaciones. En cuanto a Abraham, o Deus da glória que lhe apareceu cuando primeiramente em él encontró al Dios de la gloria que le apareció primeramente en Ur de los Caldeos y después le apareció en Harán, donde finalmente no entanto, él dejó la casa de su padre. Sin embargo, él llevó aún a su pariente, que era Lot, y fue hasta la tierra de Canaán. Y durante todo ese tiempo, hasta el capítulo 13, Dios lo bendijo mucho porque Dios necesitaba que Abraham se tornase alguien notable, aún en la tierra, entre los reyes de la tierra y entre las personas que convivían con él. Necesitaban respetarlo. Entonces, cuando pasó por Egipto, aunque él cometió un error, Dios lo bendijo y se tornó un hombre muy rico. Y lo aprovechó esta compañía de Abraham y también se enriqueció junto con Abraham. Sin embargo, había una diferencia muy grande de corazón. Abraham, desde que Dios le apareció, él entregó su vida al Dios verdadero que tanto buscaba. Pero toda la generación que vivía, sus contemporáneos que convivían con él, tenían una visión de enriquecerse y buscar sus propios intereses personales, adoraban ídolos. ¿Por qué? Porque todos eran avaros y todos querían enriquecerse, querían beneficios para sí mismos. Pero cuando Abraham encontró al Dios verdadero, él se entregó totalmente con una pureza total de corazón. Y ese punto creo que nadie puede decir lo contrario. Aunque él haya fallado en haber ido al Egipto que no debería haber ido, pero no era
una falla del carácter de su corazón. Él tenía un corazón correcto, un corazón puro. A mí me gusta usar esta palabra, que él era desapegado en cuanto a las ambiciones personales. Yo creo que esto es muy importante porque todo ser que no se encontró aún con el Dios de la gloria y tenga un corazón puro, aún tiene en su corazón reservas para buscar su propio proyecto, sus propias ambiciones de enriquecerse, de fama, de poder. Infelizmente, esa debilidad del hombre, pero Abraham no tenía ese problema, pero Lot sí tenía eso. Entonces no podían convivir juntos. Abraham percibió que Lot tenía sus rebaños, su ganado, sus pastores, y aparte de lo que Abraham tenía, no había cómo convivir. Entonces Abraham percibió que se había equivocado porque Dios le había dicho que deje su pariente y él no dejó, porque dos personas con corazones diferentes no pueden convivir de la misma manera para servir al Señor. Y entonces Lot tuvo que apartarse de Abraham. Y cuando Lot se apartó de Abraham, es que Abraham recibió una aparición del Señor que le dijo que levante los ojos, alza tus ojos de donde estás y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y el oriente y el occidente. Porque Dios le prometió dar toda la tierra que él pudiese ver. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el versículo 17 dice, levántate. Además de alzar sus ojos, él tenía que levantarse e ir por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque el Señor le prometió darle con esa condición, que él tenía que alzar los ojos para ver hasta dónde llegaba con sus ojos, y Dios le daría toda esa tierra, pero con otra condición, que él tenía que levantarse y salir de su comodidad y tenía que recorrer toda esa tierra. Por donde él recorriese, Dios se la daría. Eso nos dio un norte al fin del año pasado. Para comenzar este año, tenemos que comenzar este año no más recibiendo de una manera pasiva la bendición de Dios, la promesa de Dios, sino que estamos en la hora de conquistar lo que Dios prometió, de que conquistemos la tierra. Dios prometió darnos la tierra. El hombre fue creado para sujetar la tierra y gobernarla, pero el hombre perdió esa función. Pero gracias a Dios, hoy, al fin de los tiempos, nosotros como la iglesia en Filadelfia, Dios espera eso de nosotros. Por lo tanto, a partir de hoy, nosotros debemos levantar nuestros ojos, alzar nuestros ojos, no quedarnos con miopía espiritual y mirando solamente nuestra situación, nuestra casa, nuestra ciudad, sino alzar los ojos y ver toda la tierra. Dios quiere darnos toda la tierra. Y nosotros necesitamos recorrer esta tierra. Por lo tanto, André y todos los que nos acompañan en este live, tenemos que tener una actitud diferente en 2026. No más una actitud contemplativa, sino una actitud pasiva. No, ya recibimos la bendición de Dios y recibimos la promesa de Dios que Él nos daría la tierra. Pero esta tierra no sería conquistada sin lucha, no sería conquistada sin que nosotros alcemos nuestros ojos, salgamos de nuestra comodidad espiritual y levantar nuestro cuerpo y recorrer esta tierra. Por lo tanto, este año 2026, creo que todos nosotros tomemos esta decisión proactiva para salir de nuestra miopía, para poder ver que Dios quiere darnos toda la tierra. Y nosotros tenemos que ir hacia donde el Señor nos abre la puerta. Por lo tanto, hoy estamos en el norte, sur, este y oeste, oriente y occidente.
Aún creemos que el Señor abrirá más puertas. Y entonces nosotros propios no tenemos ambición de hacer una obra o ampliar la obra, nuestra obra. Esta obra es del Señor, Él es el Señor de la obra. Y si Él abre una puerta, nosotros vamos a entrar. Si Él no abre puerta, nosotros no nos vamos a arriesgar a hacer por cuenta propia. Esta es nuestra actitud este año, y en el año 2025 el Señor nos bendijo mucho. Ya entramos en muchas cosas sucedieron en el año 2025. Vamos a comentar sobre eso. Y en el 2026 estamos en la hora de que realmente todos nosotros nos juntemos todas nuestras fuerzas y con un corazón correcto, confiando en el poder de la palabra, que nosotros vamos a conquistar esta tierra, porque nos resta poco tiempo. Creemos que la venida del Señor está muy cerca y en breve el Señor volverá. Andrés, ya hablé mucho, usted y yo vamos a hablar hoy, así que usted ahora. Aún estoy con algunos problemas de audio. Yo lo escucho, pero no sé cómo me escucha. Su voz sale muy ronca. Veja se melhorou agora. Meu áudio Melhorou. Melhorou. Perfeito. Ahora está mejor, Agora ¿cierto? vai dar certinho. Ahora sí. Bom, irmão Pedro, Ok. comentando aqui essa parte que a gente desfrutou naquela comunhão. Bueno, Pedro, Não vou comentando entrar antes esa parte que de você disfrutamos nessa en comunhão, aquella mas comunión. depois que No voy a Lot entrar antes de que usted abandonou, toque né, este que tema, saiu, pero não existia mais limite para Deus después poder dar de a que Abraão a sua Lot se bênção. apartó, E aí ele pôde fazer isso no, de no maneira había mais más concreta, que límites para el além Señor de bendecir existir a uma Abraham. palavra e uma El bênção, Señor lo hizo de una agora forma você más levanta os concreta, olhos e que você aparte de existir retoma una dessa promesa y terra. una Aqui bendición, o irmão ahora Pedro está falando, alza né? O que o tus Senhor nos dá, ojos o que o Senhor, y se o recorre Senhor toda abrir la a porta, tierra. a gente anda, né? Mas cada vez que a gente anda, avança um pouco Si el Señor mais, abre la parece puerta, que a gente vê nosotros mais terra, né? caminamos. Então, Pero cada vez cada que experiência que o Senhor avanzamos está un poco dando más, para a gente parece como que igreja, vemos más tierra aún. Cada a experiencia que el união, né, Señor de nos da todas as forças, de como todos os membros do iglesia, TCI la junto unión da de todas las colportagem, das fuerzas ferramentas, isso está del mostrando para TCI, nós que esse é o junto caminho con el nosso, né? colportaje y las E eu acho herramientas, que também, nos irmão está Pedro, falou mostrando bastante que disso, que este é es el camino. importante mesmo a gente manter isso no nosso coração, é También el que hermano Pedro nós mencionó cremos na algo muy palavra que está sendo importante, falada, que né, irmão Pedro? A gente es sabe importante que mantenerlo en ela nuestro é corazón. a palavra Nosotros de Deus creemos en la palabra que e está a gente siendo crê hablada. que ela tem poder para Sabemos que fazer es la essa obra. palabra de Então, Dios a gente y recebe creemos que ya ela como tiene el vida poder e para quando hacer ela la obra. transmite ela de uma maneira tão Nosotros pura, la né, recibimos como porque vida não y tem no cuando coração de la Ló de querer sua transmite, própria transmite de obra, una né, de forma querer tan pura competir ou como no como coexistir aquel dominando que tiene el as forças corazón de de Lot, Abraão, ¿no? mas De não, vai querer ser su propia uma, obra uma visão o sua, né? coexistir y competir, Essa drenando la expectativa fuerza de de Abraham. 2026 é No, muito grande, irmão Pedro, né? Depois de 25 foi esa bastante expectativa del desafiante. A 2026 es gente muy grande, tentou hermanos. 2025 servir fue bastante ao un Senhor, año muy mas grande, 26 tem um sentimento servimos al de uma Señor, promessa que está para pero ser el concretizada. 2026 tiene un Na sentimiento de una retrospectiva, eu promesa que se va mencionei a cumplir. a comunhão que nós tivemos En la no retrospectiva final que de hice el outubro año pasado, yo mencioné la comunión com que as tuvimos al fin de igrejas, octubre os líderes das igrejas con do las estado de Minas iglesias, Gerais e também do los Espírito líderes de Santo, las iglesias onde, ouvindo de os los estados de testemunhos Minas de Gerais y todos que Espíritu estavam Santo, presentes, donde, oyendo los percebemos um testimonios de quebranto todos, de geral, los que estaban né, presentes, a alegria dos irmãos, percibimos que era porque en o Senhor general la estava alegría que nos tenían los hermanos, abençoando especialmente porque el com Señor nos estaba todas as bendiciendo ferramentas necessárias especialmente para o Senhor con poder todas las cumprir herramientas a obra, necesarias né, tanto nas igrejas para como nas el Señor missões, hacer este emancipando cambio igrejas en e também las iglesias, en las emancipando regiones, cidades que não emancipando têm igreja, iglesias né, y usando o emancipando TCI, uma ciudades que no ferramenta había iglesia, maravilhosa, usando el e TCI, una ainda a herramienta região 6 é maravillosa, nosso modelo em y também aún usar más, la os región 6 pastores es nuestro mais modelo en experientes también usar a los para colportores fazer, liderar e chefiar con más essas experiencias equipes de TCI para y tener emancipar este igrejas liderazgo pequenas ou igrejas que en los equipos de precisavam, TCI para né, emancipar experimentar iglesias essa pequeñas. nova
que necesitaban experimentar esta nueva etapa y también para levantar ciudades nuevas. Entonces nosotros percibimos que el Señor nos había dado todas las herramientas necesarias, no que nosotros ya sepamos usar completamente, pero por lo menos tenemos en nuestro depósito celestial todas las herramientas necesarias y ahora es hora de que nosotros busquemos estas herramientas y aprendamos a usarlas. Nosotros que aún tenemos poca experiencia en usar las herramientas, vamos a ser humildes, vamos a pedir ayuda y vamos a buscar usar esas herramientas. ¿Para qué? Para que el Señor realmente pueda bendecirlos. Porque todo lo que necesitamos para levantar los ojos y ver toda la tierra que el Señor nos quiere dar y levantarnos y recorrer la tierra, nosotros necesitamos de experiencias para usar estas herramientas. Por lo tanto, es necesario que todos nosotros saquemos de nosotros la negligencia, indolencia, pereza y vamos a aprender con otros hermanos, vamos a pedir ayuda para que sepamos usar todas las herramientas. Y todo comienza, esas herramientas y la energía de la vida comienza con los adolescentes. Por lo tanto, no tenemos cómo nosotros hacer funcionar estas herramientas maravillosas que son las tropas, que son los capitanes e intendentes, sin hablar de los adolescentes. Entonces necesitamos trabajar fuertemente con los adolescentes y cuidar de ellos muy bien. No dejar que ellos se enfríen, se entibien. Voy a aprovechar para manifestar mi preocupación. No podemos hacer ninguna herramienta, es decir, ninguna práctica que se torne una mera repetición como un método. Nosotros estamos hablando de inmersión, comenzando por los adolescentes que están durmiendo con Dios, escuchando los mensajes, despertando con Dios, escuchando mensajes, están haciendo todo el tiempo la inmersión, están haciendo todo el tiempo transcripción, anotaciones. Gracias a Dios, las iglesias están aprendiendo a practicar las cámaras de energización, haciendo inmersión refinada, ultra refinada. Vio, Andrés, yo tengo una preocupación de que nada de esto debe tornarse un mero método. No, todo tiene que ser aplicado de una manera viva, de una manera orgánica. ¿Sabe por qué digo eso? Y estoy preocupado. Porque muchos años atrás, hace muchos años, nosotros sabíamos que había un liderazgo en la obra del Señor internacional, de que comenzamos aquella práctica de invocar el nombre del Señor. Y después también nosotros comenzamos a aprender sobre leer y orar la palabra del Señor. Estoy hablando de cosas muy antiguas. Leer y orar la palabra del Señor. Ahí yo vi en otros lugares de la tierra, cuando ellos aplicaban esta herramienta, y comencé a percibir que estas aplicaciones comenzaron a tornarse muy mecánicas, muy mecánicas. Por ejemplo, yo visitaba alguna iglesia y allí era hospedado en el local de reuniones y yo veía que aquellos jóvenes hermanos y hermanas muy diligentemente despertaban bien temprano, de madrugada, 6 horas, 5 horas, 5 y media, 6 horas. Y usted ya los oía, donde yo estaba hospedado. Hermanos y hermanas comenzaban a invocar, oh Señor Jesús, hablando en su idioma. Y después comenzaba a leer y orar la palabra del Señor. Nada de errado en eso.
Así como estoy hablando de la inmersión en la palabra, de dormir con Dios y acordar y despertar con Dios, nada errado. Pero con el tiempo, descuidando el lado orgánico, eso termina tornándose una cosa mecánica, una cosa repetitiva y sin sentido, sin sentido. Entonces nosotros no podemos tornar nada de eso algo mecánico. Por ejemplo, nuestro CPEV necesitamos practicar inmersión en la palabra, dormir con Dios, despertar con Dios, anotar, tomar nota, inmersión refinada. Pero si los coordinadores no ayudan a los hermanos a entender el real sentido de esta práctica y apenas incentivan una práctica mecánica, no ayudando a entender el sentido de esto, hermanos, con el tiempo todo eso se tornará una religión muerta, de apenas hacer eso como un método. Esa es mi preocupación. Y yo voy a aprovechar este live ya para exteriorizar esto. Entonces, los hermanos que están en el CP, los hermanos que están en el equipo de colportores, los hermanos líderes, colportores y los hermanos líderes de las iglesias, no tomemos meramente esto como una práctica mecánica, sin vida, sin entender el significado y sin saber lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer todo de una manera viva. El espíritu tiene que tener libertad. Ahí es lindo y tiene mucho gusto cuando el espíritu tiene vida y las cosas hacen sentido. Estas herramientas están disponibles en nuestras manos. Y este año, el año que pasó, 2025, nosotros entramos más fuerte en África para hacerlos entender que ellos necesitaban entender que esta obra es de ellos. No es apenas una obra de ellos estirar la mano y esperar algo a cambio y esperar de nosotros. Claro, nosotros estamos aquí para servir al Señor, para ayudarlos, pero sin embargo, ellos también tienen que entender de que aquí en adelante ellos necesitan asumir la paternidad de la obra del Señor en África. Y no hay cómo iniciar una obra fuerte y expansión de la iglesia, de la obra del Señor, sin el colportaje. Y el colportaje necesita de esta práctica orgánica, esta práctica de vida. Si no, no funciona. Meramente como método no funciona. Entonces, gracias al Señor, a través del colportaje bien aplicado, el Señor se ha expandido en todos los continentes. Y aún con mucha dificultad estamos alcanzando Asia. Y los colportores están haciendo un buen trabajo en Asia y en todos los continentes nosotros estamos entrando. Entonces estamos muy contentos por lo que el Señor nos ha dado todas estas herramientas. Y no solo eso. En 2025 el Señor despertó muchos valientes de David, porque ellos necesitan asumir la parte principal de gestión de obra y necesitan ayudar en la administración para que la obra avance, incentivando a los adolescentes, los jóvenes, los intendentes, usando TCI, usando los colportores, y es para que podamos expandir la obra del Señor. Entonces, cuando la obra del Señor comienza a expandirse, vemos que nos faltan trabajadores. Y a fin de año, el Señor comenzó a trabajar entre nosotros en que reclutemos más candidatos para el CPEV. Y creemos que este año 2026 nosotros vamos a comenzar el año con más candidatos en los CPEV para producir más colportores para atender la necesidad que crece cada vez más en la obra del Señor. Eso fue más o menos lo que sucedió al fin del año pasado. Y nosotros necesitamos conquistar más ciudades para el Señor en 2026. Bom, irmão Pedro, eu quero voltar também.
essa questão que o irmão Pedro tem essa preocupação de não se tornar nada metódico, né, virar um método e Amén. tal. Justamente esta Eu acho que eu preocupación também que el hermano já tive tiene de que algumas esto outros no se países, convierta en então un eu não tive essa método. mesma experiência que você Yo teve, también viajé a mas otros realmente, países y sentí lo às vezes, mismo irmão Pedro, que às vezes a usted. gente se acostumava a querer fazer igual para que Pero todo tal mundo vez, entendesse que a hermano, gente estava antes nos bem. acostumbramos a Talvez era hacer feio algo de falar igual para isso, mas hoje para não é que tal mais vez los questão otros entendieran que de estamos fazer bien igual, dentro del é, mover, é ¿no? realmente ter a realidade das coisas que estão Pero hoy acontecendo. no consiste en Então, hacer una tarea, sino a entender energia y vivir vital una da realidad nossa de lo que está adolescência pasando. vem pela imersão na palavra, vem pela Esta identificação energía com a vital palavra. de los adolescentes Então, não viene por la basta inmersión de só la palabra, repletar, né, por a imersão identificarse con la refinada palabra. ou No uma es casa de suficiente adolescentes, é uma solamente coisa que tem que ser replicar la inmersión refinada o hacer realidade una que casa de realmente o que o Senhor adolescentes quer fazer é sin fazer a tener sua obra, la realidad que el Señor encabeçado nos na está terra, dando. né, entregar, Porque lo que el Señor que quiere Cristo hacer es encabezando todas hacer as su coisas. obra, E encabezar toda essa la preocupação tierra, mudou, que irmão Pedro, porque a Cristo gente está encabece alguns todas anos las praticando cosas. isso. E chegamos num Y ponto esta que as preocupación es muy ferramentas buena, avançaram hermano Pedro, bastante. porque hace algunos años estamos E practicando outra esto coisa que eu y sempre llegamos hasta un punto donde las tento herramientas ya olhar, han irmão Pedro, avanzado a gente bastante. precisa ainda aprender a usar essas ferramentas. TCI, é muito Nosotros bonito, también né? De novo, necesitamos na aprender a ciência, usar estas conectamos herramientas. o El corpo TCI, direto por ejemplo, com o muy TCI, bonito lo que porque los hermanos hacen na en la rua región 6. existe Los tanto um colportores están sistema, mas directamente uma con el TCI, combinação de porque en situações la calle, que hermanos, fazem com que existe toda uma también esa coordenação desesperación, pero también nos se faça com que a gente combinan, realmente ¿cierto? Se mezclan estas situaciones estar que no hacen que ambiente ellos da palavra para dependan que o del Senhor Señor, possa produzir a sua obra. Então, que hacen que tudo ellos que a gente estén está en un fazendo, ambiente de irmão la Pedro, no palabra para que el serviço Señor e realmente tal, pueda não hacer são su obra. coisas, Entonces, hermano, todo lo como que é que eu estamos posso haciendo en dizer, el servicio y demás repetitivas, que acontecem sempre iguaizinhas, mas essas várias experiências no que o son Senhor nos cosas dá, essas maneiras, repetitivas, essas así que deben ser situações todas diferenciadas que igualitas. acontecem, No, todas las faz com que a experiencias gente que el também Señor aprenda a nos conectar da cada son ferramenta, a usar situaciones ela una certo. diferente de la Eu acho que otra. esse é um Y eso momento hace importante con que también para a nosotros nos gente. conectemos más a esas herramientas y a E foi muito usarlas. bom, irmão Y Pedro, esto es un a gente sentimiento sentir, muy porque desde a importante. última conferência de Tropas e Fue muy Capitães, bueno, hermano nós Pedro, el año começamos a 2025, dar porque soar uma desde la outra última conferencia palavra de tropas y diferente ali. capitanes E aí o irmão Pedro também usou comenzó a muito sonar, a ¿cierto? palavra Esta e usou meses de alerta comunhão para com los todas valientes as de David. regiões. E Y usted hoje, usó esta palabra y a meses de realidade comunión que en todas existe é las que nós somos regiones. esse Y conjunto hoy, cooperando com a sua obra. E isso la faz uma realidad que diferença. Então, existe en los valientes de toda vez David que que o están irmão Pedro cooperando con la começou, obra, como eso ele falou, realmente está fala, haciendo la as diferencia. coisas estão sendo colocadas em ordem. Então, para o que vai acontecer em Las 26, cosas se precisa estão de que colocando isso en su continue lugar. avançando. Para lo que va a suceder en el Muito 2026, bem. nosotros Então, necesitamos nós también seguir avanzando. realmente precisamos atentar Entonces, que nosotros nada realmente pode virar necesitamos apenas algo mecânico. Tudo tem que ter entender que sentido. nada quede como algo mecánico. Todo tiene que tener sentido André, às vezes, por exemplo, se eu sou y responsável todo tiene que ser por coordinado. coordenar um grupo de Porque a pessoas, veces, si yo ou soy para coordenar o responsable SEAP, por coordinar un grupo de personas cômodos. o Então, coordinar el CPEP, deixar para mí es muy cómodo uma prática dejar estabelecida. Olha, una práctica vamos dizer assim, establecida. Bueno, miren, eu preciso viajar. Então, eu falo vamos a suponer, yo necesito viajar, entonces vocês yo cuidam aí, né? Basta le hablo a los fazer a subordinados y le digo, ustedes imersão, cuiden. né? Basta E que todos mensagem los de dia, días de hagan noite e tal. inmersión Mas às vezes essas y pessoas escuchen los mensajes de día y de estão noche, ainda tal. debaixo da minha Pero a coordenação, veces esas eles não têm personas a que vida están suficiente, a debajo de mi maturidade suficiente coordinación, a fazer ellos no essa tienen la coisa, vida né? Os suficiente ni la madurez especialistas desse suficiente grupo que está para sob minha análise, hacer que los que entendam o están que bajo realmente el cuidado de significa ellos aquilo tudo. Aí entiendan lo que estamos realmente fazendo as coisas muito significa repetitivas, todo eso. sabe? Então essa é Entonces a minha preocupação. encontrarán que esto es algo muy repetitivo. Nós vamos dizer Esa es mi assim, eu sou preocupación. coordenador Nosotros e no podemos para minha decir yo soy comodidade coordinador pronta aí y yo para mi comodidad voy a dejar listo ahí vocês fazem como una isso, mas aí vai dar receta, certo. Não é assim. un menú, Nós que ustedes hagan temos todo que esto y tirar todo va a estar correcto. No, no, no es así. Isso é preguiça. Tenemos que sacar nuestra pereza, sacar, eso es pereza. Você pode ter Las cosas del mundo, usted puede tener una lista pronta. Por exemplo, se você Basta seguir la lista de las cosas que hay que hacer y se va a dar, todo se va a dar.
Pero usted quiere enseñar a un empleado de McDonald's cómo hacer la hamburguesa o cómo atender al cliente, basta que él repita todos los pasos que tiene que hacer y tomar lista, pero en las cosas del Señor no se hace así. Nadie puede con pereza confiar en una receta y hacer algo mecánico. Nosotros, coordinadores, personalmente necesitamos estar presentes. Necesitamos estar ayudar a las personas a entender el significado de cada cosa. ¿Por qué practicamos así? ¿Por qué salimos al colportaje? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos inmersión? No es hacer inmersión por hacer inmersión. Tenemos que entender para qué es cada cosa. Y por fin, creo que dejé escapar algo en la retrospectiva, que es hablar un poco sobre este asunto de terminar con la esterilidad. En los últimos mensajes vimos que gracias a Dios, Dios había dado una gran promesa al bendecir a Abraham. Le dio una gran bendición de poseer la tierra, él y su descendencia. Sin embargo, él no tenía hijos. Y él insistía en que no tenía hijos, aunque teniendo 85 años de edad, llegó a Canaán con 75 años de edad. A los 85 años de edad, 10 años después que Dios le había dado la promesa en la tierra de Canaán, él continuaba sin hijo. Entonces, finalmente, nosotros vimos que Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios y engendraron a Ismael. Y Dios entonces le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Usted no necesita buscar la capacidad humana. Usted solo necesita andar delante de mí, andar en mi presencia. ¿Qué significa andar en la presencia del Señor? Es oír su palabra y practicarla. Es colocar en ejecución todo lo que usted escucha de su palabra. Usted va a conocer el corazón de Dios y andará en su presencia y usted será perfecto. No es por su propia capacidad, tanto es que Dios le prometió dar un hijo de Sara e instituyó la circuncisión para mostrarles que Dios no necesita de la ayuda y de la fuerza de la carne de Abraham. Abraham, aunque tenga capacidad de engendrar hijos, pero él no tenía capacidad de engendrar hijos de Sara. Entonces Dios quería mostrarle a Abraham, yo no necesito de su capacidad de su carne para cumplir mi promesa, para cumplir mi propósito. Entonces Dios instituyó la circuncisión y un año después de eso, Sara tuvo un hijo que fue Isaac. Y ahí, cuando nació Isaac, en Gálatas, Pablo menciona en Isaías 54, que yo quiero leer, que estaba dentro de la retrospectiva, Isaías 54, del 1 al 3, que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. El Señor. Sara no tenía experiencia de dolores de parto porque era estéril. Sara era una mujer solitaria. Llegó hasta un momento de que yo creo que el marido, yo creo que ya no estaba más con ella. Era una mujer solitaria. Porque quien era fértil era Agar y no era Sara. Sara era de cierta manera abandonada, solitaria. Pero gracias a Dios, el tiempo de la esterilidad terminó. Dios entonces promete un hijo y con Abraham a los 86 años de edad tiene este hijo de Sara, Isaac. Lo más interesante es que Isaías 54 usa este versículo para decir esto.
¿Qué dice Isaías 54? Ensancha, versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Qué quiere decir? Él usa esta cuestión de la infertilidad curada para ver que el pueblo de Dios le llegó el momento de que el pueblo de Dios se multiplique de nuevo. Vamos a ensanchar el sitio de la tienda y las cortinas de tus habitaciones. Y no vamos a impedir esta expansión. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Usted tiene que alargar. Está en expansión, pero tiene que afirmar bien las estacas para que se torne sólida la construcción. Y no solo eso, sino porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces, para mí, esto se aplica ahora en el tiempo de la fertilidad, en el tiempo que nosotros entramos ahora en la nueva etapa de la vida de la iglesia. Entonces, el Señor quiere de nuevo restaurar la bendición de cuando creó al hombre en Génesis 1:28, que dice que Dios los bendijo y les dijo, aquí me dijo, hombre y mujer, fructificar y multiplicaos. Para tener multiplicación y fructificar se necesita del hombre y la mujer, necesita Cristo y la iglesia, Dios y el hombre. Dios los bendijo, hombre y mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Entonces, aquello que Dios hizo cuando creó al hombre, que eso sí fue impedido que suceda por la caída del hombre. El hombre dejó de ser fértil, de producir frutos para Dios, se tornó estéril para Dios. Pero gracias a Dios que la iglesia, aún que Cristo haya muerto, engendrado la iglesia en el día de Pentecostés, la iglesia se tornó extremadamente fértil en sus primeros años de vida de iglesia en Jerusalén. Pero luego entró el judaísmo y comenzó a estorbar. Dios usó al apóstol Pablo para ir a la tierra de los gentiles. Ya hubo muchos años de fertilidad, pero luego de nuevo el enemigo de Dios vino y también consiguió hacer que la iglesia pare de producir frutos. Y claro que en estos 2000 años de iglesia hubo mucha producción de personas que creyeron en el Señor, pero sin embargo, en la cuestión de la voluntad principal del Señor, que es que Cristo encabece a través de la iglesia toda la tierra, todas las cosas, eso poco sucedió. Poco avance real tuvo eso. Pero ahora, al fin de los tiempos, el Señor nos insta a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino es justamente para traer el gobierno de Dios aquí a la tierra. Entonces, ahora yo creo que hasta 2024, 2025, el Señor fue consolidando las herramientas dadas y en el 2026 nosotros podemos realmente trabajar fuerte usando estas herramientas y confiando en la palabra del Señor que tiene poder del Espíritu para llevar esta obra adelante, esta multiplicación pueda suceder. Nosotros no estamos preocupados en nosotros mismos hacer una gran obra. Yo aún quiero recordar, André, quiero recordar lo siguiente. Recuerda que nosotros hablamos que Abraham ofreció a Isaac en el monte Moria. Recuerda, ¿no? Entonces, Abraham obtuvo a Isaac solamente cuando él confió totalmente en el Señor y no confiando más en su capacidad. Entonces Dios le dio a Isaac, porque Dios
da por su propio poder. Él tiene esa capacidad. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham aprendió esta lección. Pero cuando Dios le pidió a Isaac de regreso, Abraham, es interesante, en el registro de la Biblia, usted no ve a Abraham cuestionando, no ve que Abraham titubea. No, él fue firme. Él sabía que Dios que lo dio y que Dios puede, aunque él sacrifique a Isaac, Dios puede hacer que él retorne para él. Él fue muy firme en eso. Pero el lugar, yo quiero recordar, el lugar del sacrificio, el monte Moriah, es el lugar donde fue construido el templo. Ese lugar donde fue construido el templo, usted recuerda que fue comprado por David. De la misma manera que vamos a hablar después, que Abraham cuando murió, cuando Sara murió, Abraham quiso comprar la caverna de Macpela. Él no quería, él no tenía ningún pedazo de tierra peregrinando en ella. Pero él pagó el precio y compró la caverna de Macpela para enterrar los suyos. Él no quería enterrar de gracia. No, aunque su corazón no estaba en la tierra, no estaba en un pedazo de tierra, pero los restos mortales necesitaban ser enterrados en algún lugar. Entonces él no quería, tenía el favor de nadie. Él compró la tierra, la caverna de Macpela. Entonces la misma cosa sucedió con el monte Moriah. David también, él, vea bien, él levantó la ira del Señor cuando él hizo el censo. Esto quiero decir, aprovechar a decirle a ustedes. ¿Por qué David quiso hacer el censo? David quiso ver cuánto éxito tuvo en su obra. Entonces nosotros nunca debemos tener esta ambición de nosotros querer ver cuánto nosotros hemos hecho de la obra, si la obra que hicimos es grande o es pequeña. Nosotros necesitamos aprender que esta obra es de Dios. Él es quien hace la obra, que las cosas sucedan. Nosotros en verdad no tenemos ningún mérito. Nuestro único mérito es andar en su presencia, oír su palabra y practicarla. Por lo tanto, yo quiero nuevamente decir a los hermanos que nosotros no debemos tener ninguna ambición en la obra. Aunque Dios quiera que extendamos las estacas, las tiendas, pero no es nuestra ambición. Nosotros no tenemos que tener esta ambición. No, pero no podemos limitar la obra del Señor. Si el Señor quiere avanzar y quiere expandirse, nosotros estamos como siervos. Vamos a hacer la voluntad del Señor. Entonces, por causa de eso, es que Él compró la era de Ornán. Él no quiso gratis esa tierra donde fue construido el templo. Eso fue comprado por David. Dios no quiere el favor de ningún gentil. Dios, toda la obra de Dios, usted puede ver, no depende de donaciones, de cosas donadas por los gentiles, por las personas fuera de la iglesia. Nosotros tenemos que pagar el precio para tener lo que tenemos. Por eso quiero decirles que la edificación de la iglesia está en eso. No tenemos capacidad ni para engendrar, y Abraham engendró a Isaac por la gracia de Dios, por el poder de Dios, no es por nuestra capacidad. Y el lugar de la construcción del templo tampoco es por nuestra ambición, sino por la total misericordia del Señor. Cuando él llegó a la era de Onán, él oró al Señor y el Señor paró la peste. Cuando el ángel del Señor paró ahí, Dios dijo, basta.
para. Entonces, gracias al Señor, el Señor continúa ayudándonos para avanzar en esta tierra. Esta debe ser nuestra actitud. Y yo creo, hermanos, que este año será un año de fertilidad y el Señor nos bendecirá nuevamente con la bendición de la multiplicación. Y vamos a producir frutos para el Señor. Pero todo tiene una condición. Esta condición es no usar nuestra propia capacidad, sino entender que realmente la obra de Dios es hecha por la palabra de Dios. En este último mensaje transmitido, que fue el primer mensaje de Ocala, ustedes percibieron que yo fui muy didáctico al comienzo y hablando muy despacio. ¿Para qué? Para que todos entiendan que la obra de Dios, desde la creación del universo, Dios hace a través de su palabra. Y todo lo que Dios quiere es que nosotros apenas obedezcamos su palabra. Y ahí las cosas van a suceder y van a suceder así como con Abraham. Entonces vamos a continuar obedeciendo la palabra para que el Señor pueda bendecirnos con la bendición de la multiplicación. Amén, hermano Pedro. En esas dos experiencias que tuvo Abraham y David, aparentemente Abraham tal vez tuvo más tiempo para aprender la lección, pero al final, cuando él vio que su capacidad no podría ser la obra de Dios, y se pasó todo ese tiempo, finalmente Dios le dio un fin milagroso a la esterilidad de Sara y vino Isaac. Y David tuvo un sentimiento, ¿cierto? Cuando él quiso hacer ese censo. ¿Por qué el hermano, como usted mencionó, por qué que él quería hacer ese censo? Porque él quería ver la eficiencia de su obra, la capacidad que él tenía. Y ofrecer a Isaac fue en el monte Moriah. Cuando ese ángel paró, también fue en el monte Moriah. Exactamente el mismo lugar donde se construyó el templo. Es el mismo lugar donde Abraham figuradamente ofreció a Isaac. Entonces, la única manera para edificar no depende de nuestras capacidades. Esa es una lección difícil, hermano, porque nosotros que estamos sirviendo al Señor, planeando, por ejemplo, la conferencia de tropas y capitanes, el hecho de no querer colocar nada personal, ¿cierto? Lo que sucede en la iglesia, por ejemplo, hay muchas personas sirviendo al Señor. De esa manera, como usted presentó esto en Ocala, ¿cierto? La única persona que puede hacer la obra de Dios es Cristo, porque Él es la palabra. Nosotros estamos viviendo la palabra y experimentándola, inculcándola, viviendo de esta manera. Tal vez haciendo esto podamos tener una sensibilidad mayor para no colocar nuestra mano en en las cosas. Pero también, hermano, varios estamos aprendiendo. Queremos que el Señor nos dé esa sensibilidad en este 2026 para que podamos aprovechar, ya que la bendición del Señor vino y ya se acabó esa era de infertilidad. Nosotros no queremos colocar, ¿cierto?, nuestra capacidad, sino aprovechar la fructificación que viene de la palabra del Señor. Me vino ahora en la cabeza de que cuando David llegó el momento, podemos decir, de la opulencia de su reinado, de su reino, él había tomado mucho territorio, mucha victoria. Entonces ahí vino el tema de querer hacer el censo. Ahí vino en mi cabeza que cuando, en 2 Samuel 7, cuando David quiso hacer la casa para el Señor, yo quiero recordar, porque eso es bueno para nosotros, para todos los hermanos líderes, para que entiendan que es Dios que hace la obra. Nosotros nunca debemos enorgullecernos.
capítulo 7 de Segunda de Samuel, versículo 8 dice: Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Yo fui el que te saqué de detrás de las ovejas, para que usted sea un príncipe. Usted no tiene ningún mérito. Usted no tiene mérito. Yo te saqué de ahí. Lo que usted estaba haciendo ahí, yo te saqué, te tomé detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 9. Y he estado contigo. No te enorgullezca. He estado yo contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Todo mérito es del Señor. Voy a leer de nuevo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces, hermano, nunca vamos a pensar que es nuestra capacidad, nuestra habilidad, la obra. Sin nosotros, Dios, pobre Dios, Dios, yo le voy a hacer falta. No, Dios hace las cosas. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Además, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Usted quiere hacerme casa para mí? Yo te voy a usar para que tú hagas. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Yo voy a establecer su reino, David. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo estableceré. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. 16 ahora. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hermanos, solo por eso es que vemos que el Señor es el que hace todas las cosas. Todo el mérito es suyo. La única cosa que David tenía para ofrecer al Señor es su corazón. Él realmente tenía un corazón según el corazón de Dios. Hermanos, eso sí, pero todo el mérito de la obra, la conquista, la victoria, el éxito, no es del hombre, es del Señor. Por lo tanto, hermanos, si el Señor nos multiplica, nos bendice en 2026, no es nuestra capacidad, no es porque somos mejores que los otros, es porque el Señor lo quiso así, porque el Señor encontró personas con un corazón correcto y también entendieron que no es nuestra capacidad la que hace las cosas, sino es el Señor. Por otro lado, yo quería aún alertar, como alerté en la última reunión de coordinación de la conferencia de tropas y capitanes. Yo quise decir esto, que aparentemente el árbol del conocimiento del bien y del mal, que llevó a la caída del hombre a través de Eva, y ella hizo que su hermano transgredir contra la palabra de Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y mal, parece una historia infantil, tan boba. Comer del fruto del árbol que Dios dijo que no coma. Y eso transgredió lo que Dios estableció y trajo una tragedia a la humanidad. Pero no es un cuento.
no es como un cuento infantil, es mucho más serio. ¿Por qué? Porque ese veneno de el hombre creerse capaz de realizar un juicio propio, creerse que él puede ayudar a Dios practicando el bien, haciendo lo mejor para Dios, él cree que él puede ayudar a Dios. Ese es el veneno del árbol del conocimiento del bien y del mal. Está profundamente arraigado en todos nosotros. Y yo diría, no sé si estoy siendo demasiado radical, pero yo les dije a ustedes, coordinadores, yo creo que el comienzo del primer siglo, tanto el comienzo de la iglesia en Jerusalén sobre el liderazgo de Pedro y Juan, y tanto la obra para el mundo gentil sobre el liderazgo de Pedro, hubo un liderazgo del Espíritu muy claro. Pero sacando esa parte, yo quería decir lo siguiente, yo creo que todos los líderes cristianos, de ahí en adelante, estos 19 o 20 siglos de existencia, yo creo que muy pocos, pero poquísimos siervos de Dios percibieron que aún están bajo gran influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. La gran mayoría, yo creo decir, si yo exagero, perdóneme, pero por lo menos más del 99% de los siervos de Dios, sacando aquel primer comienzo maravilloso de la vida de iglesia, es que yo quiero mostrar en términos de números. Parece el 99%, parece mucho, pero usted si multiplica por número de siervos, no es exagerado. Si usted toma el 99%, usted va a ver que hay pocos. Si es que existe ese 1% durante todo este tiempo de siervos del Señor que entendieron, yo creo que hay una línea dorada que permaneció, pero es un número muy pequeño, delante de la cantidad de hermanos y líderes que no percibieron eso. Entonces, yo creo que nosotros también podemos estar siendo engañados, sirviéndose a Dios, creyendo que estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero por nuestra capacidad. Aunque nosotros comenzamos por el árbol de la vida, pero con el tiempo nosotros terminamos volviendo a nuestra capacidad. Acabamos yendo para la experiencia que funcionó. Y eso también es experiencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Necesitamos depender todo el tiempo del Espíritu. El Espíritu hace las cosas. Por lo tanto, hermanos, la única cosa segura es que siempre estemos siendo evaluados por la palabra. Yo usé una palabra que es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este versículo debe evaluarnos siempre y tiene que ver en nuestro corazón. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ahí yo quiero enfatizar nuevamente, no haga nada de la obra de Dios, aún de la palabra de Dios, algo mecánico, una cosa metódica, netamente método repetitivo. No, la palabra de Dios por sí sola es viva, es eficaz, tiene eficacia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Él es capaz de dividir casi cosas que son indivisibles. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Alma y espíritu significa muchas veces que cuando estoy en el árbol del conocimiento del bien y del mal, yo no estoy en el espíritu. Yo estoy usando apenas mi alma para servir a Dios.
Y poco reconozco eso. Yo no consigo percibir, es muy sutil la diferencia. Estoy sudando, transpirando, estoy siendo capaz, haciendo muchas cosas para Dios, pero apenas estoy trabajando en el alma. Pero la palabra de Dios es tan viva y tan eficaz y ella es capaz de dividir como una espada bien afilada de dos filos que puede partir el alma y el espíritu. Entonces no me engaño más. Si no puedo creer que estoy bien. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no solo eso, y también penetra y divide las coyunturas y los tuétanos. Coyuntura y tuétanos. Se puede separar. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ejemplo, Lot tenía un pensamiento y propósito oculto. Abraham tenía un pensamiento puro, tenía un propósito puro, solo quería servir al Señor, pero Lot estaba oculto, escondido detrás de Abraham por tanto tiempo. Entonces nunca sabemos lo que nosotros tenemos detrás. A veces estoy aquí muy bien sirviendo al Señor junto con los hermanos, pero un día me aparece una oportunidad de tener más espacio en la obra del Señor, una oportunidad de tener más seguidores, una oportunidad de tener más fama, obtener más poder en la obra del Señor o cualquier otra cosa. Y esos pensamientos y propósitos del corazón son muy difíciles de descifrar, muy difíciles de discernir, pero gracias a Dios la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, hermanos, cuando nosotros aplicamos la palabra de una manera viva, no de una manera metódica, sino si aplicamos de manera metódica, nunca descubre. Pero si aplica la palabra orgánica, viva, esa palabra va a cortar y va a dividir alma de espíritu, tuétanos y coyuntura. Y será capaz de discernir hasta los pensamientos equivocados y mis intenciones, que no sean los propósitos del Señor. Eso es muy importante. Es muy importante que nosotros sigamos este camino y vamos a ser así muy fructíferos y no nos estaremos engañándonos. Nós engenheiros gostamos, né? Hermano Pelo menos Pedro, usted aferir, né? Aferir para nós dijo é una importante. palabra Assim, que nos gusta mucho. quando que os irmãos Es nos ouvem, importante. fazem aferições ou tal, né? No Mas sé cuántos de los um hermanos grande que nos exemplo que eu vou escuchan dar é quando eu fazia entienden disciplina esto, ¿no? de usinagem, né? E a gente tinha que fazer as peças do Cuando, torno. por ejemplo, cuando A yo gente não podia confiar nas estudiaba pecinhas, algo né? Não sei de, se o irmão... Cada vez que fazia um pouco dos cuando peças usaba do el material, torno, ¿no? pegava No assim e usábamos, pronto, no e podría fazia uma confiar aferição, né? justamente Ah, não, en a dimensão tá en las próxima. cantidades, ¿no? En las E quando eu medidas. O fazia sea, isso, a yo gente usaba unos instrumentos de confiava no medida para torno, llegar al as que dimensões era. eram Si totalmente nosotros no fora. hacíamos Então, esto, assim, confiábamos en el torno y a las gente dimensiones é muito salían interessante de lo que era. porque a gente tem esse desespero de não estar nessa Pero es una parte, buena a gente não función, quer, hermano Pedro. Nosotros sabe, tenemos conviver na árvore do conhecimento do esta mal, a gente não quer situación de estar esa ali, a gente desesperación quer de no estar en el produzir a árbol de obra de conocimiento Deus, del bien y a del gente mal. quer Nosotros no queremos estar atrapalhar. ahí. Então, Nosotros a palavra queremos viva, producir la essa obra de Dios aferição, a y no cada queremos momento, a cada estorbar, ¿no? ponto. La Então, assim, palabra também como viva, você falou, palavra siendo esto, decisiva. siendo Não evaluando é cada maquinalmente, punto, né, como tem gente midiendo que utiliza exactamente cómo Isaías, es. mas é Tiene que a ser viva, palavra viva no do es de Senhor, forma cortando, así cortando como dói, una máquina, cria sino que es una sensibilidade, palabra cria viva, humildade dando. a Al cada cortar momento. duele, crea Então, você está sensibilidad, tenso, crea talvez, irmão, humildad, pero você a está tendo cada momento, uma hermanos, profecia de este es ser el os camino. frutíferos em Tal vez, 26. hermano Pedro, Então, vamos usted está manter dando a una palavra profecía, viva, ¿no? nos De que aferir, seamos né? fructíferos en el Gostei muito 2026. da, Entonces, hermanos, da vamos aferição. realmente a tener la palabra viva, esa palabra de evaluar, ¿no? Eso. Nosotros, otra cosa, en este último mensaje que yo hablé en Ocala, en la segunda parte yo dejé claro que lo que Dios quiere alcanzar en nosotros a través del suplimiento de la palabra es justamente para el crecimiento de vida nuestro y también para la edificación de la iglesia. Eso necesita
quedar cada vez más claro. Tal vez yo tenga y he hablado algo que pueda hacer una corrección también en este mensaje. En el capítulo 12 de Génesis, cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, final del versículo 5, salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces yo dije por dos veces, que él primero levantó una tienda en Siquem, entre el monte Gerizim y Ai, solo que en estos versículos no dice que levantó tienda. Yo quiero hacer una corrección. Puede haber sido levantado o no, no sé. Pero aquí no menciona que levantó una tienda, pero de cualquier manera, aquí menciona que él fue hasta Siquem. Siquem es donde se hace una elección entre Gerizim y Ebal. Esto quiere decir, usted, cuando el Señor te llama, el Señor te trae a la tierra prometida, la primera cosa que exige de nosotros es elegir correctamente. Entonces, la primera elección que debemos hacer es elegir entre la vida y la muerte, que es escoger la bendición o la maldición. No erren en esta elección, queridos hermanos. Vamos a elegir siempre la vida. Usted va a decir, pero yo no voy a querer elegir la muerte. Nadie quiere escoger la maldición, pero si usted escoge la vida y escoge la bendición, significa que usted escoge oír la palabra del Señor atentamente. Tiene un precio que pagar. Usted escoge la vida solamente cuando usted de hecho oye la palabra de Dios diligentemente y la pone en práctica. Esto es escoger la vida. Escoger la vida implica en escoger en comunión con el Señor, oír su palabra, inculcar la palabra en el corazón y practicarla. Entonces no decir, yo escojo la vida, pero no hago nada. Pero no, en verdad usted está escogiendo la maldición. Está escogiendo Ebal, la muerte. Entonces, no hay dos lugares. O elige vivir en el espíritu o elige vivir en la carne. O pone la mente en el espíritu que da vida y paz, o pone la mente en la carne que da para la muerte. Es vida o muerte. Y cuando usted escoge la vida y usted oye atentamente la palabra y hace la inmersión en la palabra y trabaja de una manera viva, voy a repetir mucho esta palabra, de una manera viva, no como método, queridos hermanos, no como método. La palabra de Dios es viva, es Dios vivo hablando con usted. Tiene que entender eso, lo que Dios quiere hablar con usted. Entonces, usted está eligiendo ¿qué? Está eligiendo la vida y está eligiendo crecimiento de vida. Va a crecer en vida. Entonces, por eso Pablo le dice a los corintios, ustedes son labranza de Dios. Entonces, cuando llega en esta etapa que escoge la vida, usted es labranza de Dios creciendo. Y la labranza produce fruto. Esta es la primera elección, pero tenemos que avanzar. Por eso digo, versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Todo bien. Ahora sí, que la Biblia dice que él armó una tienda. ¿Entre qué? Entre Betel y Ai. Entonces Betel es casa del Señor y hay un montón de ruinas. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber elegido la vida, todos los días usted va a la palabra del Señor, obedece diligentemente la palabra del Señor y su vida crece.
Y mientras su vida crece, ¿para qué crece la vida? Por eso leí en Efesios capítulo 3 que cuando Cristo habita en nuestros corazones, Él comienza a armar una raíz, un fundamento, una fundación de amor. Entonces, cuando vida crece, el crecimiento de vida prepara una base para la edificación. ¿Por qué? Porque no es fácil que usted conviva y edifíquese con personas totalmente diferentes a usted. Ah, a mí no me gusta este, no me gusta tu hermano, no me gusta aquel. Estamos llenos de elecciones y preferencias. Entonces nosotros necesitamos de una raíz de amor, un fundamento de amor para comenzar la edificación. Entonces, crecimiento de vida me da el fundamento de amor. Si no, sería muy crítico con los hermanos, muy crítico con las hermanas. A mí no me gusta este, no me gusta de él, no me gusta ella, no quiero estar con este grupo, quiero irme a otra región. Estamos llenos de estas cosas. Pero cuando la vida crece, el amor crece. Y el amor cuando crece forma base. ¿Base para qué? Para que yo pueda estar aquí en el monte. Se pasó así un monte al oriente de Betel. Yo estoy en el monte entre Betel y Ai. Hay otra elección. Usted ya creció en vida, tiene base de amor, ahora elige edificar la casa de Dios. Y edificar la casa de Dios significa, hermanos, significa que usted sirve con los hermanos. Edificar con los hermanos. Usted no debe tener preferencias. Usted no escoge hermanos para edificarse. Dios coloca a las personas para estar junto con usted, sirviendo con usted, edificándose con usted. Entonces, hermanos, no debemos tener preferencias nuestras. Yo prefiero este en vez de aquel, este o aquel. No, yo estoy aquí para ser edificado con todos. Entonces, hermanos, así es que estoy en la vida de la iglesia y la vida crece y entonces yo necesito aprender a servir. Tanto servir en la predicación del evangelio, servir en casa adolescente, servir en TCI, servir como intendente, sirviendo como capitán, sirviendo como adolescente, sirviendo como colportor, sirviendo como red de cuidado, sirviendo misión en el exterior. Entonces, yo debo estar listo para servir. Aquella persona que es introducida inmediatamente a la vida de la iglesia y la vida crece, necesita ser introducida luego en el servicio. ¿Por qué? Porque sirviendo es que nosotros somos edificados con los hermanos y edificándonos con los hermanos es que verdaderamente vamos a entender la dimensión de Cristo y la dimensión del amor de Cristo que es insondable. Nosotros solo vamos a conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento cuando estamos edificados con los hermanos. Y de esta manera Dios conseguirá el producto final nuestro, que seramos llenos hasta la plenitud de Dios. Y entonces Dios tendrá base para usarnos para que Cristo encabece todas las cosas. Yo creo que llegué al fin de lo que quería compartir hoy. Andrés, sus palabras finales. Mi hermano, voy a tomar este gancho del servicio. Quería aprovechar a los hermanos que nos están escuchando y que participarán de la conferencia de tropas y capitanes que iniciará la próxima semana. Ustedes también que tienen la disponibilidad de servir, por favor, contáctenos. Contacte a los monitores y coordinadores de su región porque necesitamos de muchos servicios, ¿no? La conferencia también es como una herramienta. Si todos estamos involucrados, ¿no? Llegamos ahí, verla como una causa. No solo voy a ir para escuchar, sí, también. Pero hoy también, por ejemplo, en la noche tendremos una reunión con los monitores para alistar todo esto y quería aprovechar para extender esa invitación a servir, para que la próxima semana estemos todos juntos sirviendo y los hermanos que quieran involucrarse, aún hay tiempo.
Amén, conferência hermano de Pedro. Senhor, Quería aprovechar sus que últimas fosse palabras para recordar la uma luta imensa, conferencia e lutando para involucrarnos conquistar o reino. también como Ótimo. en esta lucha Pronto, de por aí reinos, no vamos, estamos vamos aí para luchando para trabalhar, conquistar el né, queridos reino. irmãos? Muy A bien, conferência já começa semana que tenemos vem. todo el año para Tropas e trabajar, capitães. queridos hermanos. La Dessa vez conferencia ya lembramos comienza la que não semana é que mais viene uma de de tropas y conferência de capitanes. jovens, é a Y esta conferência de vez jovens e recordamos que no es adolescentes, solo conferencia de onde os jóvenes, jovens conferencia que envuelve intendentes tanto e também adolescentes os valentes de como Davi, jóvenes, como también e vamos intendentes y aproveitar para también los colocar valientes de cada David. um em crescimento de Y vida e vamos a outra para aprovechar servir a na todos los casa que do están Senhor, creciendo en edificando vida a para que igreja. sirvan en Amém. la casa del Amém. Señor, Ótimo, muito bom. edificando la iglesia. Isso aí, né, Amén. irmão Pedro? Primeira live Muy bueno. maravilhosa. Então, a todos Ese aí, es, hermano boa Pedro, el noite aí primer mais uma live, vez, ¿no? irmãos. Maravillosa. Uma boa Bem-vindo, né, noite. irmão Pedro? E Para todos, buenas semana noches, que vem, queridos conferência, hein? hermanos. Transmitida na quarta, na quinta, na sexta, Y no bueno, la sábado e próxima daqui semana, para frente amanhã. conferencia Amém. transmitida de martes, jueves, Buenas viernes, final de noches. semana. Chao. Amén.